Damos comienzo a una nueva serie titulada El Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero. Vamos a abrir esta nueva serie con la siguiente pregunta. ¿Qué significa conocer a Dios verdaderamente? ¿Qué significa conocer a Dios verdaderamente? Hay otra pregunta. ¿Es posible para nosotros conocer a Dios de manera personal? ¿Es posible para nosotros conocer a Dios de manera personal? La primera pregunta podemos responderla de la siguiente manera. Conocer a Dios significa tener una relación personal con Él. Conocer a Dios significa tener una relación personal con Él. Y la segunda pregunta podemos responderla así. Sí, es posible conocer a Dios porque Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra y Jesucristo. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta noche es el siguiente: el conocimiento de Dios. De este primer estudio en esta nueva serie, el conocimiento de Dios. Conocer a Dios personal e íntimamente es un privilegio, que no podemos desperdiciar. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Leo de la palabra de Dios. Verso 23. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Esta porción de la palabra de Dios sigue siendo una realidad hoy en día. Son muchos los hombres que se jactan de su conocimiento, se jactan de su poder y se jactan de sus riquezas. El Señor nos enseña, por medio de esta y otras porciones de su palabra, que lo único en lo que los hombres debemos jactarnos es en conocerle verdaderamente y en entender que Él es Dios. Este es un versículo poderoso y nos revela una verdad no solamente poderosa, sino que transformadora. ¿Qué clase de verdad? Transformadora. El pasaje nos lleva a meditar. El pasaje nos debe de obligar a detenernos a pensar y considerar con toda seriedad lo que es, primero, el conocimiento de Dios como la máxima gloria. El conocimiento de Dios como la máxima gloria. Eso es lo primero en lo que usted y yo deberíamos de pensar al leer una porción de las Escrituras como esta. Deberíamos de pensar en que conocer a Dios es lo más grande que nos puede pasar. Conocer a Dios es lo más grande, lo más glorioso que le puede pasar a cualquier ser humano. La verdadera sabiduría no reside en el conocimiento humano. La verdadera sabiduría no reside en los logros.
no está en los triunfos, no está en los títulos académicos, no está en posesiones materiales. La verdadera sabiduría, el mayor honor, la máxima gloria de los hombres está en conocer a Dios de una forma personal e íntima. Ponga atención a lo que leemos en esta porción de la palabra de Dios. Los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Podemos conocer a Dios dedicando tiempo diariamente a la lectura de las Sagradas Escrituras. Podemos conocer a Dios dedicando tiempo diariamente a estudiar la palabra de Dios. Podemos conocer a Dios dedicando tiempo diariamente a meditar en la palabra de Dios. Ahora, todo esto es necesario que vaya acompañado de la oración. Podemos conocer a Dios íntimamente, podemos conocer a Dios personalmente cuando, haciendo todo lo mencionado, lo acompañamos con la palabra de Dios, con la oración, buscando conocer a Dios más profundamente. El pasaje de Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, nos lleva a meditar y considerar con toda seriedad lo que es, número 2, el carácter de Dios revelado. El carácter de Dios revelado. Al usted leer esta porción de la palabra de Dios, si hay algo en lo que debe ser guiado por el Espíritu Santo a reflexionar, es en el carácter de Dios que se nos revela en esta porción de las Escrituras. Dios se revela a sí mismo como amoroso, justo y recto. Escuche, yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable. Quien demuestra amor inagotable. ¿Qué clase de amor? Inagotable. Y trae justicia y rectitud a la tierra. La realidad, mis amados hermanos, de que podemos conocer el carácter de Dios debe motivarnos a todos los creyentes en Jesucristo a que reflejemos, a que mostremos el carácter de Dios en nuestras acciones, mostrando amor, justicia y rectitud en nuestras relaciones con los demás. Hacer esto es posible gracias a la presencia permanente. ¿Qué clase de presencia? Permanente del Espíritu Santo en los creyentes en Jesucristo. ¿Es usted creyente en Cristo? Entonces el Espíritu Santo está en usted permanentemente para ayudarle a mostrar el carácter de Dios en usted. El pasaje también nos lleva a meditar y considerar con toda seriedad lo que es, número 3, la revelación personal de Dios. La revelación personal de Dios. Dios se deleita en que sus hijos lo conozcan y comprendan su naturaleza. Escuche bien lo que leemos en esta porción de la palabra de Dios. Me deleito en estas cosas. Me deleito en estas cosas. Es asombrosa esta revelación de la palabra de Dios que nos muestra que Dios se agrada en ser conocido por nosotros. ¿De qué se agrada Dios? De ser conocido por nosotros. Busquemos conocer a Dios no solo intelectualmente, sino también viviendo. Escuche bien, viviendo en comunión con Él. ¿De qué manera debemos de vivir? En comunión con Él. Dios desea y se deleita en estar
en comunión con nosotros. Es por esta razón que Dios se ha revelado a nosotros en Jesucristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién es la imagen visible del Dios invisible? Jesucristo. Y Dios se ha manifestado al hombre a través de Jesús. A través de Jesús podemos conocer a Dios. Podemos conocer a Dios de manera personal y tener una relación con Él. Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y no solamente para darnos vida eterna, para abrirnos el camino a todos los que creemos en Él y así podamos llegar al Padre. Se hace necesario el arrepentimiento. ¿Qué se hace necesario? El arrepentimiento. Los hombres debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios a través y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Se hace necesario, mi querido amigo, que reconozca que ha vivido sin conocer a Dios verdaderamente y que tome la decisión de confiar y seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Crea en Jesús, confíe en Él, confíe en Cristo para salvación y reciba el regalo de la vida eterna. Jesús, mi querido amigo, es el único camino para conocer verdaderamente a Dios. Quiero que juntos repasemos que Dios se agrada en que lo conozcamos. Por eso, primero, es necesario que dediquemos tiempo cada día para conocer más profundamente a nuestro buen Dios. Esto lo haremos a través de la lectura de la Biblia y la oración. Permitamos que con la ayuda del Espíritu Santo, el conocimiento de Dios transforme nuestra vida y nuestro carácter. Reflejemos su amor y justicia a los que nos rodean. Como creyentes en Cristo, mis amados hermanos, se hace necesario que todos y cada uno de nosotros nos comprometamos hoy a buscar conocer a Dios más profundamente. ¿Cuál es el compromiso que debemos de hacernos? Buscar a Dios más profundamente. Se hace necesario que nos hagamos el compromiso de hacer de nuestra comunión con Dios una prioridad, lo más importante en nuestra vida, y permitir así que Dios nos transforme a su imagen. Quiero invitarles a que tengamos un momento de oración. Le invito a cerrar sus ojos. Oremos juntos.